Vamos, vamos. Empezamos, estamos grabando. Gracias, Guillermo, gracias, Juan Luis, nos vemos. Gracias, Nicole. Gracias. Bueno, muy buenos días nuevamente a todas y a todos a esta nueva versión de nuestro taller para constituyentes en pos de una convención constitucional exitosa. Hoy día tenemos el placer de tener con nosotros a Juan Luis Ossa. Juan Luis Ossa es historiador, tiene un doctorado en Historia Moderna en la Universidad de Oxford. Hoy día es investigador del Centro de Estudios Públicos y acaba de publicar un libro que se me quedó en mi pieza, pero lo tengo acá, que es Chile Constitucional, una historia justamente de las constituciones en Chile, que acaba de salir. ¿Cuándo salió? En agosto, por ahí más o menos. En agosto, Luis, sí, ¿no? efectivamente, en agosto. En agosto, claro. Y ha sido un libro muy influyente en el debate sobre el devenir de las constituciones en el país, y para efectos de tener una convención constituyente exitosa, su contexto histórico es muy importante, porque todas las instituciones tienen siempre mucha path dependence, como dependencia del sendero, o mucha inercia, es la palabra quizás en español. Entonces entender por qué, qué es lo que ha pasado con las constituciones es muy relevante, por qué se llegó a lo que se llegó. Es importante entender eso. Y hoy día lo que nos va a hablar Juan Luis no es estrictamente de la Constitución, pero sí la historia de la organización del Estado, que es bien importante porque una de los ejes de mayor debate probablemente en el tema constitucional va a ser justamente qué tipo de estructura política queremos que tenga el Estado de Chile. Entonces Juan Luis nos va a aportar una visión informada, ilustrada y con perspectiva de esa organización del Estado que va a ser tan útil para el debate que viene. Así que muchas gracias, Juan Luis, por estar con nosotros. Dicho sea paso, Juan Luis es parte del consejo editorial del Exen, así que además, en cierto sentido, también forma parte de la casa. Muchas gracias, Juan Luis, te dejamos la palabra. Muchas gracias, Guillermo. Y muchas gracias a la Universidad de Chile por esta invitación a participar en el que es sin duda un muy importante y estimulante ciclo de debates y discusiones constitucionales, y le doy la bienvenida, por supuesto, a todos los oyentes. Será un placer estar con ustedes esta mañana. Como decía Guillermo, él me pidió reflexionar históricamente sobre los orígenes y el papel del Estado de Chile, el papel, el fenómeno de construcción estatal, ¿no? Por supuesto, este es un tema sumamente difícil, muy largo, muy intrincado para cubrir en una hora. Sin embargo, voy a intentar presentar algunas ideas generales sobre la relación entre la construcción del Estado Nacional y el desarrollo constitucional del país. En otras palabras, la relación entre Estado y Constitución, o Constitución y Estado. La presentación tiene tres partes y se ancla en una hipótesis central y que me parece es clave para comprender el origen de eso que llamamos Estado de Chile, ¿no? Y dice así la hipótesis: el paso de un régimen monárquico a un sistema republicano de gobierno a principios del siglo XIX fue acompañado de una redefinición conceptual y práctica sobre qué debía entenderse por Estado, cómo funcionaban sus instituciones y cuáles eran sus alcances y límites. El Estado, como dijera Mario Góngora hace ya 40 años, no se inventó con la independencia, ni menos fue el resultado de eso que solemos llamar nación. La nación se construyó en gran medida desde el Estado, propone Góngora, y creo que con ciertos matices está en lo correcto, siendo sus instituciones, las instituciones del Estado, las principales constructoras de la identidad nacional. Podemos discutir eso en las preguntas. No obstante, por mucho que el Estado imperial español y el republicano se parecieran, por mucho que la nueva república heredara diversas instituciones de la tradición hispana, conviene, creo, no perder de vista los aspectos refundacionales y revolucionarios detrás del paso de la monarquía a la república. Al final de cuentas, dicho paso fue producto de una revolución. Es esa revolución la que, de hecho,
permite hablar hoy de la emergencia de un Estado distinto al español. Similar en muchos aspectos, pero al final de cuentas distinto. En la primera parte de esta presentación, entonces, me detendré a definir algunas características de ese estado inicial, de ese estado originario, así como su relación con el concepto de legitimidad. Es importante, me parece, que en cualquier análisis sobre el Estado no nos olvidemos de cuán legítimo es o no su estructura institucional. Esa es la primera parte. En la segunda parte, analizaré brevemente la historia republicana de Chile, a partir de sus principales procesos constituyentes y discusiones constitucionales. Aquí discutiré, como decía Guillermo, los puntos principales de mi libro Chile Constitucional, publicado hace un par de meses por el Fondo de Cultura Económica. El objetivo en esta segunda parte, en esta segunda sección, es dar, ojalá, un mayor espesor histórico a la discusión constitucional y constituyente actual. Luego definiré, o más bien intentaré explicar las diferencias entre lo constitucional y lo constituyente, al menos en términos históricos. Finalmente, en la última parte me referiré a algunas cuestiones generales sobre los distintos tipos de Estado plasmados a lo largo de la historia constitucional chilena. Si bien tenemos un Estado de Chile, me parece que a lo largo de nuestras constituciones hemos tenido algunos apellidos estatales, para ponerlo de alguna forma. Bien, la primera parte. La revolución que derivó en la independencia de Chile fue ante todo un conflicto en torno a la legitimidad política. La pregunta era, ¿cómo reemplazar al rey, tomado preso por Napoleón en 1808, sin que cayera completamente el Imperio español? Otra pregunta, ¿qué cuerpos administrativos tenían suficiente legitimidad local para arrogarse la tradición monárquica y la representación? Otra, ¿cómo lograr que los cabildos, es decir, las instituciones que en general se arrogaron la representación del monarca, no entraran en disputas con otras corporaciones con intereses legitimistas similares? Fue precisamente porque esas preguntas no tenían fácil respuesta que la Revolución de 1810 devino rápidamente en una guerra civil que azotó a todo el continente americano, Chile incluido. Hay una relación entre revolución y guerra civil. Los revolucionarios no solo se enfrentaron a los realistas o contrarrevolucionarios, sino también entre ellos mismos. Las diferencias entre Santiago y Concepción, y entre Santiago y Valdivia Chiloé, dan cuenta de ese conflicto intestino que dividiría la sociedad chilena en bandos irreconciliables, al menos hasta la década de 1820. La guerra civil no solo se produjo entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, sino también entre facciones del mismo grupo. En los años 20 del siglo XIX, la disputa en torno a la legitimidad dio un giro hacia cuestiones que ya poco tenían que ver con el Imperio español, pero todavía continuaban de una u otra forma afectando la figura del rey. La pregunta era, ¿cómo reemplazar la antigua y tradicional legitimidad monárquica por una nueva legitimidad política? La respuesta tuvo un canal que podríamos denominar estructural y otro de índole más práctico. Lo estructural remitía al régimen de gobierno que estaba llamado a reemplazar a la monarquía, es decir, la república y el republicanismo. El canal práctico decía relación con el tipo de herramienta que se adoptaría de ahí en más para llevar a puerto dicho proyecto republicano. La herramienta, como es bien sabido, fue la Constitución y el constitucionalismo. La estructura era la república, la herramienta era la Constitución. El constitucionalismo había hecho su ingreso a la escena chilena a principios de la década de 1810, es decir, un poco antes de la fecha que estamos discutiendo. Desde 1810 en adelante, de hecho, se sucedieron una serie de proyectos constitucionales que, a pesar de su novedad, o quizás por eso mismo, no lograron consolidarse en el tiempo. El aprendizaje sirvió, sin embargo, para que a fines de la década de 1820, es decir,
casi 2 décadas después del comienzo de la Revolución, se publicara o entrara en vigor una de las constituciones más acabadas de la Latinoamérica de esa época. La Constitución de 1828 sentó en efecto las bases de la arquitectura política chilena. Sabemos, por supuesto, que ella fue reformada en 1833 y que la estructura y funcionamiento del Estado dieron un giro más, podríamos decir, conservador a raíz de dichas reformas. Eso es innegable. No obstante, también es cierto que fue durante el Congreso Constituyente de 1827 y 1828 que se resolvieron algunas cuestiones muy acuciantes y de larga data, y que son claves, me parece, para comprender el devenir del país de ahí en más, desde 1828 en adelante. ¿Cuáles fueron esas cuestiones acuciantes? En primer lugar, se reafirmó que el gobierno sería una república representativa popular. El concepto de democracia aún no aparece, también lo podemos discutir en las preguntas. También se resolvió que las elecciones eran el mejor mecanismo para nombrar autoridades. Y principios modernos como la igualdad ante la ley y que la soberanía reside en la nación y no en un rey o en una familia, fueron de una vez y para siempre consagrados constitucionalmente, ¿no? Esos son algunos de los principios que se dieron cita en la Constitución del 28 y que, como dije antes, sentaron las bases de la arquitectura política constitucional chilena. Ahora bien, más allá de los aspectos consagrados por los aspectos formales consagrados por la Ley Fundamental de 1828, hay que destacar sus características más, digamos, eminentemente simbólicas, ¿no? El texto constitucional, concreto y palpable, se imprimieron muchísimos ejemplares de la Constitución del 28 y luego se difundieron a lo largo del país. Digo, el texto constitucional sustituyó aquellos pilares en los que se había sostenido la legitimidad monárquica. ¿Como cuáles? Como el estandarte real, como las procesiones festivas para celebrar el nacimiento de un nuevo miembro de la familia Borbón, entre muchos otros. De hecho, algunos de los lugares, como los púlpitos en las iglesias, que históricamente se habían utilizado para difundir el programa de la monarquía, también se hacía política en la monarquía, comenzaron ahora a usarse con el propósito explícito de propagar el relato republicano consagrado en la Constitución. El púlpito se había utilizado durante la Revolución, pero de ahí en más se convierten este tipo de espacios simbólicos en los espacios para no solo reemplazar, digamos, dogmáticamente al rey, sino también simbólicamente al rey. Me parece que ese es quizás el gran salto legitimatorio de la Revolución, que permitió alcanzar, perdón, un transversal consenso republicano. No bastaba, en otras palabras, con que los hombres de letras, las élites, se convencieran de que el republicanismo era, digamos, el sistema de gobierno a reemplazar la monarquía. También se requería llegar más allá de las élites y difundir el proyecto republicano a través, por ejemplo, de estas herramientas simbólicas. Segunda parte. Decía al principio que el objetivo de la segunda parte de mi exposición es dar un mayor espesor histórico a lo que estamos discutiendo hoy, al proceso constituyente y al proceso constitucional actual. Mi acercamiento al actual debate constitucional es histórico e historiográfico, al menos en esta presentación, ¿no? Como dijera el historiador Julio Geise, y lo cito, la historia constitucional no comprende solo el estudio de las fuentes jurídicas que dan forma legal a las instituciones, sino que también el de los hechos no jurídicos que influyen y determinan la existencia de estas instituciones. Fin de la cita. Esto quiere decir que tan importante como los aspectos formales o doctrinarios en una discusión constitucional son los elementos, digamos, sociológicos e históricos
detrás de los distintos procesos constituyentes que ha experimentado el país. Por supuesto, ni la sociología, ni la historia, ni ninguna disciplina, la verdad, dan cuenta cabal del problema. Pero tampoco creo lo hace la mera normativa constitucional. De hecho, cada normativa constitucional tiene su historia, tiene su discusión sociológica y no flota o no debería flotar en el aire como si la mera norma fuera suficiente para intentar plasmar la realidad del país en un texto constitucional. Este es un punto muy relevante para enfrentar tanto el dilema constitucional como el constituyente. Diferenciaré ambos conceptos un poco más adelante. Al ser pactos intergeneracionales, es esperable que las constituciones sean deferentes, no solo con la generación que se ha dado a la tarea de redactar una nueva carta, sino también con las generaciones anteriores y las que vendrán. Son pactos, insisto, intergeneracionales, o deberían aspirar a ser pactos intergeneracionales, para que entonces las constituciones no estén constantemente reformando. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Y qué podemos preguntarle al pasado en esta materia? En mi libro, Chile Constitucional, planteo tres hipótesis, además centrales, además de la hipótesis que ya algo les comenté que propone que la Constitución del 28 es, digamos, el pilar arquitectónico de la historia constitucional del país. Las otras tres hipótesis del libro son las siguientes. Por un lado, propongo que en Chile existiría una tradición constitucional cuyo origen se retrotrae a los albores de la República. Dicho concepto, el de tradición, no lo entiendo como sinónimo de identidad o de esencia cultural, sino como un mecanismo institucional e histórico de reforma gradualista, el cual desde el presente, que puede ser el presente de 1833, de 1925, de 1980, etc., pero desde eso que llamamos presente, es deferente, es abierto con el pasado, pues lo considera, lo readapta, pero no lo corta de raíz. Eso es lo que entiendo por una tradición gradualista y reformista. Ahora, ser deferentes con el pasado no quiere decir, sin embargo, que la tradición, y este es un punto sumamente relevante, que la tradición sea estática o retrógrada. Tampoco, por supuesto, remite a una constante evolución progresiva y optimista, tal como sostenían, por ejemplo, los historiadores en el siglo XIX, quienes consideraban que cada siguiente etapa debía inexorablemente ser mejor que la anterior, ¿no? O sea, la clásica interpretación Whig de la historia. El futuro será siempre mejor que el pasado por el mero hecho de venir después, ¿no? No, la tradición más bien acepta rupturas y continuidades, pues es eminentemente histórica. A la tradición no hay que verla como un monolito, no hay que verlo como algo fijo. A su vez, la tradición puede ser analizada considerando cuestiones objetivas y otras menos concretas. En el primer caso, la objetividad está construida sobre una base, digamos, cuantitativa. Cuánta continuidad y cuánto cambio se aprecian, por ejemplo, en los articulados de las distintas constituciones que han regido en Chile. Ese es un trabajo que llevó muy bien a cabo Jaime Arancibia, profesor de la Universidad de los Andes, cuando hizo ese comparativo entre las constituciones históricas de Chile, viendo o preguntándose cuantitativamente cuánta ruptura y cuánta continuidad existe entre un articulado y el otro. En el segundo caso, en las cuestiones que son menos concretas y que refieren a la tradición es estudiada bajo un prisma más cualitativo. Ahí están los planos retóricos y simbólicos, que, como decía, informan los aspectos sociológicos e históricos de la discusión constitucional. Es esta última forma, la sociológica y la histórica, es esta última forma de comprender la tradición la que aparece con mayor fuerza en mi libro,
En especial, y tal como veremos, cuando se estudian los cambios y las continuidades entre 1833 y 1980. Es decir, por mucho que es importante considerar la tradición cuantitativa, al menos en el libro me detengo más en la tradición cualitativa. Una de las ideas centrales de mi libro sostiene que los procesos constituyentes de 1833 y 1925 fueron deferentes, fueron deferentes con esa tradición gradualista a la que hacía mención arriba. En ambos casos, en efecto, las constituciones que surgieron al calor del conflicto político lo hicieron desde la tradición constitucional, no por fuera de ella. Así queda claro de los debates previos a sus respectivas entradas en vigor, como también en los mensajes presidenciales que las antecedieron. Estoy hablando de la Constitución del 33 y la Constitución del 25. Dicha deferencia no se dio necesariamente en un plano legal o positivo. De hecho, sus articulados son muy distintos. Si uno compara el articulado de la Constitución del 25 con la del 33, la verdad es que son muy distintos. Sino, insisto, en el importante terreno de lo simbólico. De esa forma, en el libro, planteo que el quiebre provocado por el nuevo articulado parece menos importante que la deferencia histórica sostenida por sus redactores. Eso explica por qué, y esto es clave, por qué a pesar de sus problemas de ilegitimidad en el origen, tanto la Constitución de 1833 como la de 1925 terminaron legitimándose en el ejercicio. Lo que planteo, en otras palabras, es que fue gracias a esa deferencia que ambas constituciones lograron sortear sus problemas de ilegitimidad en el origen, legitimándose, por tanto, en el ejercicio. Aquella tradición, aquella práctica deferente, aquella idea de que la Constitución tiene que tener una cierta continuidad con aquel texto que viene a reemplazar, fue cortada, y esta es la última hipótesis general de mi libro, fue cortada de raíz, luego de que la Junta Militar no solo se arrogara el poder ejecutivo en 1973, sino también el poder o la iniciativa constituyente. Fue desde la Junta que surgió la comisión, liderada, como sabemos, por Enrique Ortúzar, que comenzaría con el trabajo primero de, comillas, matar simbólicamente la Constitución de 1925, esto es una hipótesis antigua de Renato Criste, y segundo, de redactar una, comillas, nueva carta. Allí donde la Constitución del 33 y del 25 plantearon explícitamente que eran reformas de sus antecesoras, la idea de la Junta Militar a partir de 1973 fue hacer una nueva carta. Efectivamente, desde noviembre de ese año, desde noviembre de 1973, quedó claro que el objetivo del golpe y de la dictadura que le sucedió era, comillas, refundar el país, para lo cual era inevitable crear una nueva institucionalidad constitucional. Aspiración, esta última, dicho sea de paso, compartida por el gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular, quienes también intentaron llevar a cabo una, comillas, revolución política, social, económica y constitucional. La diferencia es que a Allende no le resultó dicha aspiración, y de hecho en parte debió gobernar a través de los estatutos de garantías constitucionales, es decir, negociadas con la DC, como se sabe, el año 70. Es decir, mediante reformas a la propia Constitución de 1925. Si bien Allende puede haber deseado, haber aspirado a cambiar la Constitución del 25, terminó gobernando a través del Estatuto de Garantías Constitucionales, que eran reformas a la propia Constitución. Incluso más, en la hora más aciaga del OP, en agosto de 1973, Allende invocó la Carta de 1925 como un cuerpo legal legítimo. Lo mismo hicieron, de hecho, los grupos de oposición a Allende. Si ustedes se recordarán,
ese intenso debate en la Cámara a fines de agosto de 1973, donde la oposición acusa a Allende de inconstitucionalidad, mientras que Allende le responde que ellos son los que se están saltando la Constitución. En ambos casos, y por razones completamente diferentes, la Constitución del 25 continuaba siendo legítima, ¿no? Ahora, ¿quiere decir esto? ¿Quiere decir esta poca deferencia entre los constituyentes que van a redactar la Constitución del 80? ¿Quiere decir que la Constitución de 1980 no respetó ninguno de los artículos de 1925? ¿Quiere decir que su aniquilamiento, digamos, se plasmó en un aniquilamiento positivo también? No, no quiere decir eso. Más bien, lo que propongo es que el proceso constituyente del 80, en el cual participaron otros cuerpos como el Consejo de Estado y un grupo de estudio cercano a la Junta, no fue simbólicamente deferente con sus antecesores. Eso es lo que propongo. Pues desde un comienzo, insisto, el objetivo fue refundar las bases del país. Así quedó de manifiesto, por ejemplo, en un documento de 1974 denominado Primer Año de la Reconstrucción del País. También quedó de manifiesto en el discurso de Chacarillas y, por supuesto, en el mensaje que acompaña a la Constitución de 1980. Y hay muchísimas otras instancias en las que el espíritu refundacional de la Junta y de la dictadura se aprecian claramente. Considerando las múltiples reformas que ha experimentado la Constitución de 1980, me parece que el problema actual no es tanto constitucional como constituyente. Aquí, entonces, intento responder lo que prometí al principio. Por constitucional, me refiero a la suma de artículos de un texto que en el caso chileno, y luego de una serie de reformas, no me parece particularmente deficiente, la versión actual de la Constitución. De hecho, hay aspectos que creo deberían permanecer en la nueva Carta, aspectos actuales que deberían sin duda permanecer en la nueva Carta. ¿Por qué es recomendable cambiarla entonces? ¿Por qué la opción apruebo en el plebiscito me parecía tan recomendable? Porque el problema es ante todo constituyente. No es tanto constitucional, es más bien constituyente. Es decir, porque refiere al periodo de tiempo, más o menos, desde el 13 de septiembre de 1973 a agosto de 1980, en que la retórica y prácticas refundadoras de la dictadura se repitieron una y otra vez en una serie de documentos e intervenciones públicas. Si hoy, 40 años después, seguimos discutiendo sobre la legitimidad de la Constitución, es en gran medida porque la dictadura se otorgó un mandato completamente ajeno a la tradición reformista del país. Por supuesto, muchos de los principios clave que recorren la Carta actual generan divisiones profundas en la sociedad chilena. Y por lo tanto, tenemos un problema constitucional, y no únicamente constituyente. Pero si el problema fuera únicamente constitucional, bastaría con reformar la Constitución. Habría bastado con reformar la Constitución, partiendo por una modificación en los quórums y continuando luego con una discusión sobre aquellos elementos que más nos dividen. ¿Se acabaría así el conflicto? No, no creo. No se acabaría, pues todavía quedaría pendiente solucionar el problema constituyente o de origen. Es el problema histórico, finalmente, el que creo está en juego. La historia arroja, como vemos, algunas luces para comprender el proceso, el presente constituyente y el presente constitucional. Obviamente, conocer nuestra historia no nos excusa de cometer prácticas y errores similares en el futuro. La historia no se repite, que la conozcamos no quiere decir que no vayamos a repetir los errores en el futuro, pero sí puede arrojar ciertas luces, al menos para darle un espesor histórico a la discusión actual, para que no todo se quede, en otras palabras, en el estallido de octubre de 2019. De hecho, la discusión constituyente y constitucional tiene
varios años, al menos en sede académica y en sede política también. Y menos podemos, digamos, sentarnos a leer historia en un momento, y que eso baste, digamos, en un momento tan incierto como el actual. La tercera parte. Como hemos visto, o como intenté, o les propuse más bien, es innegable que existe una profunda relación entre las constituciones y el proceso de construcción estatal. Esa fue la idea central de la primera sección de mi exposición. Por supuesto, las constituciones no construyen estados por el mero hecho de dejar por escrito una serie de instituciones o por garantizar la separación de los poderes del Estado. Eso no basta, ¿no? ¿Y por qué no basta? Bueno, porque los estados no son entelequias. Muchas veces hablamos del Estado como si fueran entelequias. El Estado nos va a solucionar esto. Es problema del Estado lo que está sucediendo en el país o en el mundo. Pero sabemos que necesitamos algo que nos agarre, que nos afirme, para comprender de qué estamos entendiendo por Estado y hasta dónde puede llegar el Estado con sus tentáculos para alivianar a través de una política pública algún problema o provocar un problema, ¿no? Me pregunto, ¿son los estados los que recaudan impuestos, luchan guerras y hacen leyes? Digamos, ese es el tridente de lo que la sociología política generalmente define como las funciones del Estado. Recaudar impuestos, luchan guerras y hacen leyes. ¿Son los estados los que hacen esas cosas? No, no son los estados. Son personas de carne y hueso las que llevan a cabo dichas actividades en un tiempo y espacio determinado. Los estados no existen si no es, en otras palabras, a través de la intervención humana. Ahora bien, es quizás por eso mismo que el vínculo entre las constituciones y los estados es tan evidente. Al final de cuentas, las constituciones son también creaciones humanas, ¿no? No surgen de la nada. En este caso, en el caso actual chileno, además vamos a tener una acción, una presencia humana mucho más explícita en comparación con los anteriores procesos constituyentes en Chile. Entonces, la primera idea de esta tercera parte sería intentar sacarnos la idea de que el Estado es el Estado porque es el Estado, ¿sí? Al Estado hay que entenderlo por dentro y hay que historizarlo, darle una historicidad para que no caigamos en la entelequia, ¿no? La historiografía suele definir con apellidos a los distintos tipos de estados constitucionales. Y la verdad que no solo a los constitucionales, a los estados. Pero digamos que en esta presentación que está enfocada en las constituciones, nos vamos a concentrar en los distintos estados presentes en las constituciones. A principios del siglo XIX, la Constitución de 1833 sembró, según esta forma de ver el problema, según la forma de que los estados requieren apellidos para que sean inteligibles, sentó las bases del denominado Estado oligárquico. También se le conoce como Estado conservador, como Estado elitario. Bueno, pero digamos que el concepto de Estado oligárquico es uno de los conceptos más presentes en la historiografía. Sus características, las características de este Estado habrían permitido que un grupo muy reducido de personas, empresarios, hacendados y comerciantes, para utilizar el viejo tridente de la historiografía marxista, controlara no solo los principales centros productivos del país, sino también el poder político. Eso es lo que, en muy resumidas cuentas, vendría a ser el Estado oligárquico. Aun cuando me parece que esta forma de estudiar el periodo tiene algunos elementos rescatables, no cabe duda de que se queda corta a la hora de analizar los quiebres y continuidades entre el antiguo y el nuevo régimen post-independentista. De hecho, parecieran haber demasiadas continuidades entre la monarquía y el Estado oligárquico republicano, como si efectivamente no hubiera ocurrido una revolución entre medio.
Podemos volver a eso en las preguntas. Las elecciones, por tan solo nombrar un caso, las elecciones, eran efectivamente controladas por las oligarquías capitalinas y provinciales. Pero al interior de dichas oligarquías existían muchas diferencias e intereses contrapuestos. No hay que olvidar que Chile experimentó 4 guerras civiles entre 1829 y 1891, todas las cuales fueron el resultado de profundas divergencias intraelitarias. Yo la verdad tengo mis serias dudas de que sea posible sociológica e históricamente comprobar la existencia de una sola élite, precisamente por las diferencias intraelitarias, por los conflictos que ni más ni menos llevaron a 4 guerras civiles y que tuvieron repercusiones estructurales no solo en las élites, sino que también hacia abajo, en la sociedad en su conjunto, la que experimentó dichas guerras civiles a lo largo del siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿tenemos un Estado oligárquico? Sí, pero luego habrá que preguntarse por los detalles de ese Estado oligárquico. Y nos vamos a encontrar con muchas diferencias en las propias oligarquías. Nos vamos a encontrar que las elecciones eran mucho más que ir a votar, el proceso electoral es mucho más complejo que eso y mucho más participativo que la mera participación oligárquica. E insisto, nos vamos a encontrar con muchas diferencias al interior de los grupos sociales que estamos estudiando. Eso respecto al Estado con apellidos de 1833. El Estado supuestamente garantizado por la Constitución de 1925 fue el llamado Estado de compromiso, un concepto que, a diferencia del término Estado oligárquico, me parece que es menos maniqueo y más analítico. Está menos centrado en un grupo social, al menos, ¿no? Y por lo tanto es más complejo. Remite el Estado de compromiso al proceso de sustitución de importaciones. Es otra forma de hablar de la sustitución de importación. Conocido por la cada vez más alta intervención estatal en materias de presupuesto y políticas públicas. Si uno tuviera que definir en 2 palabras la sustitución de importaciones, tendríamos que concentrarnos en la intervención estatal en materia de presupuesto y también en su intervención como gran gestor de políticas públicas. La Carta de Arturo Alessandri, la de 1925, fijó lo que el sociólogo del Centro de Estudios Públicos Aldo Mascareño ha denominado como, y lo cito, espacios de estatalidad, los cuales no aparecen explícitamente en la Constitución de 1925. Pero, a pesar de ello, fueron tomando forma esos espacios de estatalidad gracias al tipo de Estado, más social que liberal, para decirlo en simple, que se aprecia en el articulado de la Carta de 1925. Es decir, la Constitución del 25, al definir su forma de sociedad, quiso definir con el tiempo también una forma de Estado. ¿Cuáles son esos espacios de estatalidad? Les doy algunos ejemplos. La Dirección de Aprovisionamiento del Estado de 1927 no aparece en la Constitución del 25, pero sí es, digamos, resultado de su entrada en vigor. La Tesorería General de la República de 1929. La Corfo, 1939. Y la Junaep, hay muchísimos más, está el INE, etc. Y la Junaep de 1964. Por supuesto, que el Estado haya tenido un papel más evidente que la centuria anterior, que en el siglo anterior, no quiere decir que otros actores no estatales no hayan jugado un papel importante en las décadas que se extienden entre 1932 y 1973. Un paréntesis. Que el Estado haya tenido una mayor presencia en el siglo XX que en el siglo XIX tampoco es muy sorprendente, ¿no? Hay un proceso de consolidación estatal mucho más evidente en 1930 que en 1830. A pesar de esa intervención estatal, insisto, sin embargo, que no hay que olvidar que otros agentes estatales igual jugaron un papel, no estatales, igual jugaron un papel entre 1932, que es el año cuando entra verdaderamente en vigor la Constitución del 25, y 1973. Con todo, y resumiendo, es innegable
que el Estado en el siglo XX pasó a ser el gran botín por el que se enfrentaron distintos proyectos ideológicos. Son las planificaciones globales de Mario Góngora, ¿no? Y que por tanto la relación entre Constitución y Estado de compromiso es innegable, por los espacios de estatalidad que la Constitución abrió. ¿Qué decir de la Constitución de 1980? Es común oír que el articulado preparado por la Comisión Ortúzar y por los grupos cercanos a la Junta Militar, encabezada por Pinochet, habría abreviado, resumido, eso que solemos conocer como Estado subsidiario o Estado neoliberal. Hay, obviamente, buenas razones para pensar que ambas definiciones son correctas. No porque así haya quedado establecido explícitamente en la Constitución. Está muy de moda la idea de que el Estado subsidiario no aparece en la Constitución, ¿no? Sino más bien porque se aprecia una presencia mucho más clara de la actividad económica privada, pasando a tener el Estado, salvo en materias relevantes como la minería, una presencia menos patente que la Constitución de 1925. Eso es innegable. Nadie podría decir que por mucho que no esté en la Constitución el concepto de subsidiariedad, no vivimos bajo un mundo subsidiario. La verdad que a mí me parece innegable. Ahora, mirada históricamente la Constitución de 1980, la verdad es que su articulado es mucho más que subsidiario o neoliberal. En sus capítulos, de hecho, y fundamentos, se dan cita a una serie de tradiciones de derecha, que sobrepasan con creces dichos motes. No basta con el concepto de subsidiario para entender el Chile actual. Es claro, en efecto, que la dictadura estaba tensionada internamente, y que varias escuelas de pensamiento, liberales, conservadores, corporativistas, entre muchas otras, gremialistas, confluían todas esas tradiciones en una heterogénea alianza de partidarios de Pinochet. Entonces, podrá parecernos fácil usar un concepto organizador como el de subsidiario para definir la Constitución de 1980. Es fácil. Sin embargo, al igual como ocurre con el de oligárquico, aquel acercamiento, me parece, no es analítica ni metodológicamente suficiente para intentar una comprensión cabal del problema. Insisto en esto, mirado históricamente, no basta con decir la dictadura fue neoliberal, porque adentro de la dictadura había muchas facciones que se disputaban el poder. Habría bastado, en otras palabras, con un solo gobierno a lo largo de los 17 años de la dictadura. Y no, sabemos que hubo muchos altos y bajos que tienen mucho que ver con el contexto internacional, con la oposición a la dictadura, etcétera, pero también con las oposiciones, más bien con el faccionalismo interno al interior de la dictadura. Entonces, de los tres casos estudiados, me parece que el estado de compromiso es el que menos problemas conceptuales tiene. Es el menos maniqueo, es el más analítico. No es infalible y puede combinarse con muchas otras acepciones. No obstante, insisto, es menos maniqueo que los otros dos. O menos simplista, menos fácil. Los conceptos tienen que incomodar para que sean funcionales. Y por supuesto, discriminar, ¿no? Ahora bien, y ya para ir cerrando, conviene preguntarse hasta qué punto la futura Constitución debería plantear o diseñar un Estado con apellidos. Me pregunto, ¿resolvería el llamado Estado social y democrático de derechos nuestros problemas económicos y de gobernabilidad por el mero hecho de que la Constitución así lo plasmara? ¿Basta con reemplazar el Estado subsidiario con un concepto diferente? ¿Hasta qué punto el maximalismo conceptual es lo que requerimos hoy? Dejo abiertas estas interrogantes esperando que podamos discutirlas a continuación. Muchísimas gracias, muchas gracias, Guillermo. Bueno, muy interesante el planteamiento, Juan Luis. Les recuerdo que pueden plantear sus preguntas y comentarios en el chat. Rodrigo Muñoz, que nos habla desde Arica, es uno de los más asiduos participantes
de este taller, hace el siguiente reflexión y pregunta. Dice: desde hace tiempo vengo realizando reflexiones sobre el nacimiento de la nación chilena. Pienso que no nació con la independencia que proponía un Estado-nación propio de la Ilustración, ficciones abstractas y no reales, por lo menos en Chile. Mi impresión es que la nación, como fenómeno de sentimiento igualitario en la población, nació con la Guerra del Pacífico, que unificó con idea de igualdad a chilenos frente a un enemigo exterior. Me gustaría saber qué piensa sobre la idea de nación, la soberanía que se establece en donde se comparte el ejercicio de la soberanía entre pueblo y autoridades. ¿Es común eso? Y por último, sobre la idea de nación, ¿cómo conversaría con los pueblos y naciones indígenas? ¿Son sinónimos estos conceptos? Rodrigo, ¿no? ¿Se llama? Sí, Rodrigo. Rodrigo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Son tremendas preguntas. No sé si voy a tener las capacidades para responderlas tan certeramente. A ver, lo primero, yo estoy de acuerdo con... A ver, los momentos de inicio originarios, las fechas iniciales, digamos, de los estados, de las naciones o de cualquier institución son difíciles, ¿no? Es difícil llegar a la conclusión de que una nación, por ejemplo, comenzó efectivamente a funcionar en una fecha determinada, que puede ser la independencia, que puede ser, hay hispanistas que dirían que la nación chilena comenzó en 1541, o en la Guerra del Pacífico. Creo que es complicado, digamos, utilizar una sola fecha, porque estos son procesos que van mutando, que van construyéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo mismo ocurriría con el Estado, ¿no? El Estado es un proceso en construcción, porque va mutando a medida que las generaciones van mutando. Entonces es difícil hablar que el Estado, por ejemplo, republicano, comenzó en 1820 por el mero hecho de declarar que la república sería el sistema de gobierno en el futuro. De hecho, y siguiendo la vieja tesis de Tocqueville cuando analiza la Revolución Francesa, uno aprecia en el caso chileno, así como Tocqueville lo apreció en el caso francés, muchas continuidades entre el antiguo régimen, el antiguo Estado Borbón y el Estado decimonónico, por ponerles un solo ejemplo. Las intendencias que nos rigen hasta hoy, ahora ya los vamos a elegir, pero que nos rigen hasta hoy, es una institución que proviene desde los Borbones y que siempre ha tenido el mismo rol en términos generales, ser, digamos, una suerte de alter ego, el intendente de, en el caso de Borbón, del rey, en el caso chileno del presidente. Hay incluso quienes sostienen que el presidencialismo chileno sería otra forma de monarquía. Entonces, las fechas de inicio son muy difíciles, me parece, Rodrigo, pero entiendo el argumento, y lo he leído, que propone que en el caso de la nación chilena, la Guerra del Pacífico, la Guerra del Pacífico habría generado un antes y un después en ese proceso de construcción. Entre otras cosas porque digamos, habría existido mayor voluntariedad, mayor, no quiere decir completa, voluntariedad por parte de los soldados chilenos de ir a enrolarse a los ejércitos y de ir a luchar por la patria, por la nación, a un territorio extranjero, foráneo, ¿no? Que es uno de los aspectos claves para la construcción de la nación. Otra razón para considerar la Guerra del Pacífico como un evento coyuntural que marca un antes y un después, es que después de la Guerra del Pacífico, a raíz de ella, lo que hoy conocemos por Chile, territorialmente, efectivamente, es lo que empezó a consolidarse, ¿no? En la década de 1880 en adelante. Entonces, hay buenas razones para considerar la Guerra del Pacífico como un buen motor de la nacionalidad. Sin embargo, yo tendría mis dudas en clavar una bandera, digamos, en una fecha determinada, que puede ser 1810, 1541 o 1879. Yo tendría mis ciertos temores, digamos, interpretativos para para declarar así sin más que la nación ya habría sido construida. Creo que la nación, al igual que el Estado, está constantemente en proceso de construcción. Ahora, eso en su relación con los indígenas, bueno, así lo quiso la nación. No cabe duda que el Estado republicano quiso, desde muy temprano en la República, consolidar un solo Estado, una sola idea de Estado y nación. Y eso, por supuesto, que chocaba con los derechos ancestrales, con las prácticas históricas que las comunidades indígenas habían sostenido con el propio Imperio Español, en donde el Imperio Español les dio muchísima más autonomía administrativa, económica,
de lo que la República estaba dispuesto a darle. Porque no hay que olvidar, y aquí termino, Guillermo, que en el proceso de construcción republicana, que ese proceso fue acompañado de un tipo de república liberal también, ¿no? Y el liberalismo, para que exista, sostiene, entre muchas otras cosas, que no existen cuerpos intermedios o grupos por sobre otros grupos, ¿no? Que no pueden existir los privilegiados, en otras palabras, que los privilegios no existen. Y por lo tanto, el liberalismo clásico no está dispuesto a aceptar cuerpos corporativos como las comunidades indígenas. Entonces las tiene que agarrar, meter dentro de su proyecto republicano, liberal, estatal, ¿no? Entonces es un conflicto en torno al liberalismo. Al final de cuentas, lo que está detrás del conflicto sobre el proceso de construcción estatal y de construcción nacional. Ese mismo punto salió en, ya no sé en cuál de las sesiones anteriores, pero es interesante como ese concepto igualitarista revolucionario juega en Sí. contra de la especificidad de ciertos grupos que requerían un tratamiento específico. Hay Cuando, una claro, especie de cuando, trampa de la construcción del Estado de Chile así es, y de así los es. Estados latinoamericanos en general. Pero en Cuando, Chile, cuando Higgins declaró que ya no existían los indígenas, sino que eran todos ciudadanos, en 1819 les cortó las alas, digamos, a esas comunidades indígenas que habían existido a lo largo de 3 siglos. el Estado nunca, disculpen que si podemos alargar esto un poco, pero me parece que es importante. Yo desde la lógica más bien de los reguladores, ¿ah? Como reguladores desde el punto de vista económico, uno pensaría que yo no trato como iguales a personas que no son estrictamente iguales y que por lo tanto, por ejemplo, si hay asimetrías de información, si hay dejémoslo ahí, asimetrías de información, yo tengo un deber a favor de aquellos que tienen menos acceso a la información, de proteger al que tiene menos información. Esa es como el verdadero igualitarismo. El igualitarismo no es dejar que cada uno haga lo que quiera, sino que tenés que proteger de alguna forma a aquel que está en el lado más débil de una relación. No hubo porque además de esa frase de O'Higgins que tú mencionas, no hubo en el debate, por ejemplo, de la Constitución de 1828, que para ti es tan importante, alguna discusión respecto de que está bien, somos todos parte de la misma cuestión, pero resulta que hay tradiciones culturales que hay que equiparar o que hay que dar acceso a educación o algo así. ¿No hubo debate en torno a ese tipo Sí, de...? sí, por supuesto que sí. Lo que Benjamin Constant llamó como la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, y Isaiah Berlin mucho tiempo después va a definir como la libertad negativa y la libertad positiva. Eso que hoy entendemos por libertad negativa y libertad positiva, por supuesto que estaba dentro de la discusión, ¿no? Hasta dónde el Estado puede, o la autoridad, puede intervenir para ayudarme. Para que efectivamente exista mi libertad, hasta dónde el Estado puede intervenir en mi individualidad, ¿no? Esa que es la libertad positiva, ¿no? Y entonces hay un choque entre antiguos y modernos. Antiguos la libertad positiva, modernos la libertad negativa, ¿no? Hay un choque que se da a lo largo de todo el siglo XIX. ¿Hasta dónde el Estado, por ejemplo, puede intervenir en la educación de mis niños? Eso es una discusión que tiene 2 siglos, ¿no? ¿Y de qué forma el Estado puede intervenir, pero no educándolos, pero sí subvencionando colegios, por ejemplo? Eso existe en el siglo XIX. Las subvenciones escolares no empezaron con los vouchers de Friedman, ¿no? Tienen una larguísima historia. Y detrás de esa discusión está la discusión en torno a la libertad positiva y la libertad negativa. Insisto, ¿hasta dónde el Estado puede intervenir para ayudarme y para consolidar o solidificar mi propia libertad? Paola Romero, del Distrito 12, pregunta, Siendo de ¿hacia dónde... Guillermo. No el mío, Ah, el de no. todos. ¿Hacia Bueno, dónde está transitarías bien. tú? ¿Perdón? ¿Hasta dónde transitarías tú? ¿Qué tipo de Estado según tu análisis? Quizás esa última idea que dijiste, si es que el Estado social y democrático de derecho es algo que te A ver, parece... yo no estoy per se, no, ex ante, digamos, contrario a discutir la idea de un Estado social y democrático de derecho, como no estoy ex ante indispuesto a discutir otro tipo de Estado. Lo que ocurre es que me parece que es muy difícil
implementar en una constitución, sobre todo en una constituyente que va a durar solo un año, una forma estática de Estado, una definición monocromática del Estado. Porque la verdad que tener como opiniones dogmáticas sobre el Estado, que pueden ser de dos tipos. El Estado es el responsable de todos mis males. O el Estado solo será el Estado que nos solucione los problemas. Es olvidar las muchísimas capas que existen en la sociedad, ¿no? Y por lo tanto, nosotros es fácil dejar por escrito que de ahora en adelante tendremos un Estado A, un Estado B, un Estado C. Pero luego tendremos que enfrentarnos al presupuesto, ¿cierto? A la práctica estatal, a aquellos aspectos que difícilmente una constituyente puede definir en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, discutámoslo, sin lugar a dudas, pero tengamos ojo con ser demasiado rígidos, pensando en las futuras generaciones, ¿no? Porque este Estado podría perfectamente cambiar, o podría quebrar este Estado, o hacerse mucho más rico también, ¿no? Entonces hay que tener un difícil equilibrio, y yo sé que esto suena poco sexy en la discusión constitucional actual, pero yo creo que hay que ser responsables y por mucho que quede por escrito algo, bueno, después nos vamos a tener que enfrentar a la práctica política. Práctica política que creo que se va a solucionar en otros espacios, además. No creo que se vayan a solucionar en la constituyente, ¿no? Entonces, para contestarle a... ¿Cómo se llamaba? ¿A Tania? No, Paola. Paola. a Paola. A Paola. Sí. Yo creo que tenemos que avanzar hacia un Estado muy responsable. Y tomando en consideración siempre que el Estado está en beneficio de los ciudadanos, digamos, y las personas de acá, de calle, digamos, de carne y hueso, y no al revés, nosotros no al servicio de ellos, ¿no? No al servicio de eso que llamamos Estado. Si eso es así, finalmente vamos a terminar definiendo el Estado como una ente ley. Rodrigo insiste sobre un punto que había preguntado, que quedó efectivamente pendiente. Rodrigo Muñoz dice, y sobre el punto del hecho de compartir el ejercicio de la soberanía entre el pueblo y las autoridades, ¿es común en las constituciones? Perdona, Rodrigo, que se me fue esa parte de la pregunta. Bueno, la soberanía popular se supone que es eso, ¿no? Que la soberanía popular ejercida a través de la democracia representativa, así la voy a entender, no como el ejercicio directo del poder, sino que a través de la democracia representativa, supone que nosotros, los ciudadanos, le entregamos parte de nuestra soberanía a las autoridades. Soberanía que puede ser entendida en este caso como libertad. Nosotros le entregamos nuestra libertad al Estado para que el Estado pueda existir y ser legítimo, pero también soberanía más político-práctica, digamos, ¿no? Nosotros a través del voto, que es el gran ejercicio de la soberanía popular, votamos cada 4 años, pero luego nosotros no ejercemos el poder directamente, son nuestros representantes. Nosotros le entregamos un mandato, en otras palabras, a través del ejercicio de la soberanía popular. Y entonces estamos compartiendo la soberanía. Y las autoridades las están compartiendo con nosotros, pues nos están pidiendo el voto. Entonces es un ejercicio de ida y vuelta, ¿no? Esa es la soberanía popular entendida en términos representativos. Distinta a la soberanía popular más rusoniana, si ustedes quieren, en donde el ejercicio del poder se busca más directamente. Yo la verdad que creo que el funcionamiento más correcto de la soberanía se lleva a cabo a través de la democracia representativa, no era directa. Bueno, sigamos con... no tengo más preguntas por el momento, estamos medio tímidos hoy día miércoles, algo pasará con los miércoles, porque en general este grupo es súper activo. Yo tengo una pregunta, Juan Luis. En este estado de compromiso de la Constitución del 25, lo que yo veo al leer esa Constitución, no veo un Estado que esté tratando de promover un tipo particular de desarrollo. Lo que sí hace es que deja un espacio abierto para que de alguna forma la sociedad vaya eligiendo ese modelo de desarrollo
en función de su necesidad. Y lo que ocurrió es que la Constitución del 25 nació en un periodo espantoso para el mundo, ¿no es cierto? Y los años subsecuentes fueron los años de la Gran Depresión, los años que siguieron después con la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna forma, la Constitución permitió simplemente que se aplicara una doctrina que tú dijiste que era esta doctrina, ¿no es cierto?, del Estado empresario, de la sustitución de importaciones, pero no es un modelo que esté adentro de la Constitución, es una Constitución en ese sentido aséptica de ideología. ¿Ah? Yo creo que tenía un montón de problemas estructurales de diseño, efectivamente, quizás porque estaba recién en ese proceso de consolidación de lo que decía Aldo, que es estos espacios de estatalidad como mal definidos, pero no porque fuera particularmente estatista. Yo creo que de hecho, yo en el libro mío, que espero que salga en marzo, porque ya estamos tan atrasados que espero que salga en marzo, en ese libro hago el ejercicio de especulativo, ¿no es cierto?, de qué hubiera pasado, qué tipo de definiciones se hubieran tomado en Chile el año 1990, si es que la constitución vigente hubiera sido la del 80. Sin la reforma. Y probablemente se habría tomado el consenso de Washington. O sea, el consenso de Washington habría sido súper influyente en ese espacio también, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo, por qué, dónde ves tú que la Constitución del 25 en realidad, si te entendí bien, a lo mejor te entendí mal, pero donde en realidad permite o favorece un Estado empresario con sustitución de importaciones. Me sorprendió que lo hayas planteado así. No, es más bien, a ver, en comparación con la Constitución del 33, la Constitución del 25 sí abre espacios para la seguridad social de una forma mucho más evidente, ¿no? Eso no cabe duda, ¿no? Y es lo que propongo, y siguiendo a Aldo Mascareño, es que bajo digamos, la égida de la Constitución del 25 se desarrollaron muchísimas instituciones que consolidaron la presencia del Estado, ¿no? La pregunta es, ¿eso es el resultado de la Constitución del 25? No es necesariamente el resultado de la Constitución del 25. Es más bien, la Constitución del 25 fue suficientemente abierta en ese sentido para permitir esos espacios de estatalidad. Pero no es el resultado, ¿cómo diríamos?, evidente de la entrada en vigor de la Constitución. Son más bien los espacios que permitió, ¿no? La Contraloría General de la República, que es de los años 40, se dio en un espacio, en una discusión también, sociológica, histórica, en donde algo así como la Contraloría debía inevitablemente existir, crearse, ¿no? La Constitución del 25 no es únicamente hija de Chile, ¿no? Es hija también del mundo. Intenta responder, como decías tú, a las calamidades de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Dejando abiertos espacios para su propia reforma. No es rígida en ese sentido, ¿no? Lo que coincide, por supuesto, como dices tú, con una intervención estatal mucho más activa en los 30 y sobre todo en los 40, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, donde el Estado no cabe otra posibilidad de que el Estado sea el gran empresario. ¿Fíjate? Si la Constitución del 25 hubiera sido muy rígida, quizás esos espacios de estatalidad no se habrían llenado. Es en ese sentido que entiendo digamos, la vinculación entre estado de compromiso y constitucionalidad, o constitución, ¿no? No sé si te respondí bien. Sí, yo creo que sí. Una sola última observación antes de tomar la palabra de Paola, pero simplemente para terminar la idea. A mí me da la impresión, tú mencionaste una cosa que es interesante, ¿no es cierto?, que es que la Constitución del 25, a pesar de haber nacido en un contexto no estrictamente democrático, sino que sobre la fuerza de las armas, gana legitimidad en parte porque fue poco disruptiva respecto a la tradición previa. Yo creo que también gana legitimidad porque efectivamente fue útil para que se instalaran en la práctica, en los hechos, ¿no es cierto?, las instituciones y las políticas públicas que esa generación pensaba que eran las mejores en su minuto. En ese sentido fue útil Fue útil porque y esto puede sonar poco sexy, porque era liviana, porque no era rígida. Ahora,
sería Exacto. muy contrafactual decir que la Constitución del 25 también habría funcionado bajo un prisma liberal o de poca intervención estatal. Eso sería completamente contrafactual. Lo que sabemos es que funcionó relativamente bien, y por eso es que gobierno y oposición la usaron para legitimar sus respectivas posiciones. Sabemos que funcionó relativamente bien en el periodo de existencia, con muchos problemas, no, sin lugar a duda. Y probablemente la Constitución del 25 habría, y esto es contrafactual otra vez, habría que haberla reformado profundamente, en los 70 de haberse mantenido el gobierno democrático, ¿no? Pero lo que sabemos a ciencia cierta es que si bien incluso el golpe de Estado se llevó a cabo en nombre de la Constitución del 25, eso ocurrió. Rápidamente dejó de existir. ¿Por qué? Porque se buscó refundar el país desde sus cimientos, ¿no? O sea, ahí la historia de la Constitución del 25 tiene muchos altos y bajos, son distintas constituciones, ¿no? La Constitución del 25, la Constitución del 32 y la Constitución del 73. Pero me parece que mirado desde más retiradamente, digamos, la Constitución del 25 funcionó. Paola Romero dice, entendiendo la realidad que vivimos y los cambios que se necesitan para nuestro país, ¿debemos transitar hacia una mayor participación del Estado, especialmente respecto a los derechos sociales? Yo creo que no cabe duda que una de las grandes discusiones que va a haber en la Convención dice en relación con los derechos sociales y por lo tanto con la intervención del Estado en ellos, ¿no? Y esa es una discusión que tenemos que tener como sociedad y ojalá resolverla lo antes posible y que haya un gran consenso respecto a qué tipo de derechos sociales deberían estar en la futura Constitución. Ahora, aquellos que no estén en la Constitución, me parece que igual se pueden discutir en sede legislativa, ¿no? Sobre todo el detalle de cómo van a entrar, o más bien de cómo van a funcionar los derechos sociales, o los derechos políticos también, ¿no? Porque no va a haber tiempo en la Convención para redactar, detallar, digamos, el funcionamiento práctico de esos derechos sociales, ¿no? O sea, si ustedes me preguntaran, requerimos un derecho social como el de la vivienda, sin lugar a dudas, y eso no existe en la Constitución actual. Necesitamos encaminarnos hacia el derecho de la vivienda, sin lugar a dudas, ¿no? Pero luego habrá que discutir muy pragmáticamente de qué forma implementar ese derecho a la vivienda digna, ¿no? Entonces, insisto en lo que intenté decir antes, ¿no? El Estado no es necesariamente malo ni necesariamente bueno, si uno lo mira históricamente. No vale la pena debilitar o adelgazar un Estado que funciona bien. Como tampoco creo que valga la pena, porque sí, fortalecerlo o maximalizarlo. Ahí es donde creo que la práctica política, la práctica de economía política, eso que tanto le gusta a Guillermo, es clave. No podemos desentendernos de esa pregunta de economía política. Es como el fetiche de los libertarios que no creen en el Estado o de los ultraestatistas tienen una obsesión con el Estado, pero no depende, ¿no? O sea, depende de la discusión política, finalmente, qué tipo de Estado le conviene al país. Alejandra Sepúlveda pregunta, Juan Luis, ¿cómo equilibrarías tú la necesidad de mayor solidaridad y redistribución a través del rol del Estado con una economía y desarrollo sostenible que sustente ese mayor rol? Y después dice, ¿y vale la pena hablar de modernización del Estado? ¿Este Estado funciona bien? Me imagino que reacciona a tu frase recién de eso. Yo creo que tenemos que encaminarnos hacia hacia una mayor distribución y equidad del poder. Yo creo que generalmente la sociología, la politología y la historia también entiende la distribución del poder
a partir de la clásica distribución de los poderes, ¿no? El legislativo, el ejecutivo, el judicial, ¿no? Y de hecho esa es la gran discusión que tenemos hoy, como todos sabemos, en torno al régimen político. Si acaso vamos a cambiar el régimen presidencialista. Y nos estamos enfocando demasiado, creo yo, en la clásica distribución de los poderes. Me parece que hay un rango menor, pero mucho más importante, y aquí adelanto una idea, digamos, que tiene que ver con la distribución del poder, pero que no tiene que ver con la distribución de los poderes del Estado. Que es que, como, por ejemplo, lograr mayor equidad territorial entre Santiago y las regiones, o las unidades subnacionales, ¿no? Eso es evidente que es una discusión que tenemos que darnos, que tenemos que preguntarnos, incluso creo yo, Guillermo, antes que la discusión sobre el régimen político, ¿no? Hay muchas instancias en que el poder no está correctamente distribuido. Y entonces tenemos a una ciudad como Santiago con enormes recursos y otras ciudades en el sur con muy pocos recursos. O una asimetría muy evidente entre empleadores y empleados. Son ese tipo de preguntas sobre distribución del poder que me parece que nos estamos haciendo menos que otras preguntas que son, me parece, menos urgentes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, Alejandra, es que está bien, preguntémonos por el Estado. Bien. Pero el Estado no es el único, no es la única instancia que reparte el poder. Hay muchas capas en donde se discute el poder, en donde se lucha por el poder. Ojalá de buena forma, pero hay instancias de lucha por el poder que no tienen que ver con el Estado. Que de hecho no lo va a resolver el Estado. Esos conflictos, esas instancias de disputa por el poder. Eso es lo que me atrevo a decir por el momento. Perfecto. Yasmín Donaire, he estado viendo que no solo en Chile, sino también en Latinoamérica, se ha tenido una tendencia a desconocer la historia. Menos horas en los colegios, desconocimiento de los héroes patrios, rayado de estatuas, destrucción. Aún así se mantiene con fuerza el reconocimiento de los pueblos originarios. Pregunta, ¿cómo integrar ello en el Estado entendido como asignación de poder, responsabilidades, reconocimiento? Uf, es un temazo ese, ¿eh? Yo creo que es es un problema muy grande el que le estamos legando a nuestros hijos y nietos si es que les negamos la posibilidad de que puedan aprender sobre el pasado, de que puedan leer historia, aprender historia, ¿no? Entonces la reducción de las horas de historia en los colegios me parece nefasto. Nefasto. Porque la verdad, y otra vez esto quizás tampoco suene muy sexy, pero la educación cívica no reemplaza la historia. Esa es la verdad, ¿no? Porque la historia es mucho más que la educación cívica. O sea, es mucho más, no basta con historia ciudadana, la verdad. Porque la verdad que eso es probable que termine siendo otra historia más sobre el Estado. Y la historia, me parece, o otra historia más institucionalista. Y me parece que la historia es más comprensible, es la historia que, por supuesto, considera las instituciones estatales, pero al mismo tiempo las prácticas políticas detrás y las prácticas económicas y culturales detrás de esas instituciones, ¿no? Entonces, para contestarlo primero, yo creo que es una muy mala noticia para nuestros hijos y nietos que no tengan la oportunidad de aprender a leer historia, ¿no? Y de hecho, sin historia va a ser mucho más difícil lograr una mejor relación entre las distintas, digamos, autoridades, cuerpos, ciudadanos que viven en una sociedad tan heterogénea como esta, tan compleja como esta. Sin historia es muy difícil que estemos dispuestos a considerar que, aunque esté equivocado el otro, su opinión sea legítima. Si no le damos historia al otro, en otras palabras, le damos solo presente, y por lo tanto no es legítimo. Y una sociedad compleja como esta requiere de que, como dice otra vez Aldo Mascareño,
que los disensos también existen. Pero para que existan y no nos peleemos los unos con los otros, tenemos que conocer su historia. Tenemos que darle la oportunidad de que nos expliquen, al menos históricamente, por qué tienen un disenso, ¿no? Es un tema muy complejo, una sociedad sin pasado, ¿no? Más aún en una discusión constitucional como esta, donde, insisto, las constituciones son pactos intergeneracionales. Para ponerme berkiano, ¿no? Edmund Burke, los muertos, los vivos y los que están por nacer. Eso es una constitución. Pablo Carrasco pregunta, José Luis, mencionaste los términos de constitución minimalista y maximalista o maximista. En tu opinión, ¿cómo debiera ser esta constitución? Personalmente, Pablo dice, prefiero las minimalistas, pero tengo el temor de que si no se delimitan ciertas cosas quedaría como letra muerta, que es lo que pasa con ciertos puntos del actual. Sí, no, más bien usé la palabra maximalismo conceptual. No me quise meter con cierta... explícitamente en la discusión sobre si necesitamos o no una constitución mínima o máxima. Más bien lo que intenté poner sobre aviso es que el maximalismo conceptual nos puede llevar a definiciones muy rígidas sobre el Estado o la Constitución. Ahora, ¿deberíamos tener una constitución mínima o máxima? Yo creo que esa es una discusión algo bizantina, la verdad, que está muy de boga en los constitucionalistas, pero que no responde al momento histórico. O más bien es muy presentista. Y la Constitución no puede ser únicamente presente, como decía antes, ¿no? Porque si fijamos muy estáticamente, muy rígidamente, un derecho social o un derecho político pensando hoy, ese derecho podría pasar de moda, por decirlo de alguna forma, en 5 o 10 años más. Hay que pensar global y estructuralmente, intergeneracionalmente, ¿no? Entonces, la verdad, una discusión, una constitución mínima o una constitución máxima, otra vez, no resuelve el problema de la legitimidad, por un lado, ni tampoco resuelve el problema de cómo mirar desde ahora en más hacia adelante, ¿no? Tengo 2 preguntas más todavía, así que... Vamos. Mira, Bea dice, 3 ahora, Bea, discrepo con que se mantenga fuerza en el reconocimiento de los pueblos originarios. Precisamente se ha sacado de la enseñanza y se busca mediante la educación tradicional quitar la importancia de ellos. Creo en todo caso que es mucho más importante hablar de ellos que si viven actualmente sin derechos y con mucha desigualdad que los que ya pasaron. Es más bien una opinión, pero no sé si quieres hacer algún tipo de... Te perdí un poco, Guillermo, porque te cortaste un poco con el internet. De nuevo, ¿eh? Discrepo que se mantenga fuerza en el reconocimiento de los pueblos originarios. Precisamente se ha sacado de la enseñanza y se busca mediante la educación tradicional quitar la importancia de ellos. Creo en todo caso que es mucho más importante hablar de ellos que si viven actualmente sin derechos y con mucha desigualdad que los que ya pasaron. Es una opinión, más bien no sé si quieres referirte a algo. No, la verdad no. Me imagino que detrás está la pregunta sobre el reconocimiento de los pueblos originarios. Es una opinión que yo comparto, sí, hay que discutir ese problema finalmente, que es un problema histórico, que tiene que ver con el reconocimiento, pero no. Es una respuesta de Bea a la pregunta de Yasmina. Está Ah, ella aclarando que era una ya. conversación. Perfecto. Muchas gracias, Bea. Ya, ok. Oye, gracias, Bea. Maciel Guerra dice, dada la coyuntura actual mundial, globalizada, con mayor incertidumbre y con el surgimiento de temas más globales, sustentabilidad, cambio climático, etcétera, y entendiendo que el diseño constitucional no puede estar ajeno en cierta parte a la época que atravesamos,
¿cuál es su juicio, cuál es, a su juicio, el modelo de diseño más ad hoc según la revisión que ha presentado? Menuda pregunta. A ver, de nuevo, perdona. El diseño constitucional, me imagino. En el fondo, si es que puedo interpretar un poco más, discúlpame, pero si me arrogo eso, pero estábamos hablando de que la Constitución del 25 permitió justamente que se replicara, que se instauraran políticas públicas que reflejaban su época, ¿ya? Después la Constitución del 80 impuso una cierta forma particular de ver el mundo. Entonces, me parece que en esa lógica, y dada esta coyuntura mundial actual, con esos elementos de globalización, incertidumbre, cambio climático, ¿qué crees tú que debiera ser la Constitución? ¿No? Ya, ya. Yo, mira, voy a colgarme nuevamente en la idea de que en las sociedades complejas, en las sociedades heterogéneas como la que tenemos hoy, hay que respetar el disenso. Tenemos que tener consenso de que existan disensos, en otras palabras, ¿no? Porque o si no, es muy probable que la Constitución termine siendo una nueva imposición de un grupo sobre otro. Yo creo que el gran problema, al final de cuentas, además de que obviamente se dio en contexto dictatorial y todo, pero al final el problema de la Constitución del 80 es que fue la imposición de un grupo sobre otro, como dijiste, Guillermo, ¿no? Lo último que no necesitamos hoy es que la Constitución finalmente sea la imposición de un grupo sobre el otro, que puede ser de la izquierda a la derecha o de la izquierda o de la derecha a la izquierda, ¿no? En ese sentido yo he defendido mucho el quórum de 2/3. Yo creo que es la única garantía práctica, matemática, si ustedes quieren, cuantitativa, que puede garantizar una cierta moderación, por un lado, pero al mismo tiempo que incluso los disensos sean aceptados como consensos, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con la globalización. Tendemos a hablar de la globalización, ¿no? Pero es las globalizaciones, en verdad, ¿no? Es muy complejo el mundo. Ha quedado más que claro en este último año, ¿no? Y de hecho yo esto lo escribí a principios de la pandemia. Si ustedes se fijan, ahora se está revirtiendo eso, pero las primeras reacciones fueron muy nacionales. Cerraron las fronteras, cada país se enfrentó a la pandemia como podía. Lo que quiere decir que la globalización tampoco está llamada a existir siempre, ¿no? Dependerá de, al parecer, algunas coyunturas claves, como en este caso la pandemia, ¿no? Ahora ya que hay vacunas o que están empezando a haber vacunas, volvió al parecer la globalización en gloria y majestad, ¿no? O las globalizaciones, más bien, ¿no? Hay un comentario de Claudia que lo voy a leer, pero ella misma dice que es comentario. No, perdón, hay una pregunta previa desapareció. No, sí, de Ernesto Bustos. Si puedes referirte nuevamente a la diferencia entre lo constitucional y constituyente, que es bien interesante como lo planteaste. Ya, y esto es, Enrique, ¿no? Sí. Esto es una definición histórica. Ernesto, perdón, Ernesto. Esto es una definición histórica, no tanto legal. Digo que el problema constitucional tiene que ver más bien con el articulado, con aquello que está presente en la Constitución, ¿sí? Y con los efectos prácticos que puede llegar a tener ese articulado. Mientras que lo constituyente es el momento en que se piensa y se redacta una nueva Constitución. Se discute sobre la posibilidad, sobre cuán conveniente es tener una nueva Constitución. Y por eso que el origen es tan importante. De hecho, lo constituyente lo miro como sinónimo de origen, ¿no? El proceso constituyente tiene que tener legitimidad de origen para que luego el problema constitucional no se le mezcle con lo constituyente. No sé si se entiende ahí mejor, Ernesto. Que es un fenómeno histórico. El propio Ernesto dice, ¿y la concentración de la riqueza no afectará un diseño constitucional contrario, por ejemplo, a la protección del medio ambiente? Bueno, ahí hay una discusión en torno a la distribución del poder.
Por supuesto, esa es una discusión que hay que tener. Pero se fija, al final lo que quise decir, Guillermo, es que yo soy un tanto escéptico con el cambio de régimen político, que lo podemos discutir en otra oportunidad, porque creo que hay otras instancias de distribución del poder que son más acuciantes de enfrentar. Una de ellas es la que Ernesto propone. Perfecto. Oye, déjame hacerte una última pregunta para dejarte bien incómodo. Así que, los historiadores se sienten cómodos cuando miran para atrás, ya ha pasado mucho tiempo para poder decir cuáles eran las fuerzas que estaban en juego y poder desarrollar una idea que ordenen un poco el pensamiento. Pero me atrevo a hacerte una pregunta respecto a la situación actual. ¿Cómo crees tú que en 40 años más va a ser mirado este proceso actual? ¿Qué tan punto de inflexión estamos, crees tú? De lo que tú puedes ver como de las grandes tendencias. Eh, ¿Qué crees tú que van a decirlo tú mismo en 40 años más? Tú eres joven, así en 40 años más probablemente va a estar vivo a mirar 40 años atrás y decir, ¿qué estábamos haciendo en aquella época? Aquí Ernesto dice el arte de predecir el futuro. Claro, está difícil eso, Guillermo. Mira, yo creo que... No, pero más que predecir el futuro, me Sí, interesa no, no, sí te entiendo. qué está pasando actualmente, qué tan telúricas son las fuerzas, que estamos en un punto de inflexión, ¿crees tú? Sí, sin duda, sin duda. No Yo para creo dónde que, vamos, pero qué estamos viviendo. de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que sería responsable decir que efectivamente estamos en un punto de inflexión. Estamos en un punto, para hablarlo, para ponerlo en términos sociohistóricos, en un momento coyuntural que va al menos desordenar las estructuras. Lo estoy poniendo bien en términos clásicos, ¿no? Es un evento esto, es mucho más que un hecho, ¿no? Es un evento, y un evento puede ser considerado considerando no solo un día, sino que muchos días y muchos meses. Eso es lo que podríamos denominar el evento del estallido social y el evento relacionado con el momento constituyente, que va a romper o va a modificar una estructura, ¿no? Que es la estructura que hemos tenido como país, la estructura económica, la estructura social, política que hemos tenido como país en los últimos 40 años. No me cabe duda que estamos en un antes y un después. Lo que ocurre es que es todo muy incierto precisamente porque estamos en la mitad de esto, ¿no? Es como cuando los revolucionarios franceses sabían que estaban viviendo una revolución, pero no sabían para dónde iba la revolución. No estoy diciendo que estemos viviendo una revolución, pero sin duda estamos viviendo un momento de crisis muy, muy profundo, que va a romper una estructura y va a generar otra. No sabemos cuál es el resultado de esa estructura, realmente, ¿no? Entonces yo creo que mirado a 40 años plazo, es probable que nos miren como esa generación que vivió ese momento de crisis y que lo resolvió de esa forma. No sabemos cuál va a ser esa forma. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Ernesto, además ahora dice, creo que las diferencias sociales serán siempre un caldo de cultivo para las crisis. Efectivamente es un tema que hay que discutir y tener en cuenta. Les agradezco mucho a todas y a todos la asistencia. Les recomiendo, hay un comentario de Yasmín, les recuerdo más bien que hoy día a las 6 de la tarde va a estar Marcela Ríos. Qué bien. Ella es la jefa del PNUD en Chile, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y vamos a estar hablando, estoy tratando de recordar acá el tema, en este minuto no lo tengo acá, pero bueno, va a estar ella, que es una gran socióloga que vamos a estar... Me presentó el libro, de hecho. Presentó el libro tuyo, exactamente. Sí. Así que les agradecemos mucho su presencia, su participación, y nos vemos hoy día a las 6 de la tarde entonces. Juan Luis, si quieres entrar, este mismo link te sirve. Perfecto. ¿Ya? Muchísimas gracias a todos por sus preguntas y su asistencia. Y muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Gracias a todos. Que estén bien. Chao. Chau. Chao, Pablo.